porque ahora tenemos que hablar de The Monkey. Tenemos adaptaciones de Stephen King, hay un montón de sus cuentos, libros, textos, etc. Hay un montón, buenos, malos, aberraciones, adaptaciones libres, una larga lista de etcétera. Pero este año tenemos en el principio del año a The Monkey, un cuento corto que hizo Stephen King en un principio para publicar en la revista Gallery y que después expandió para incluir este cuento ya más largo en el libro Skeleton Crew, que ahí hace como que un poco más extenso el texto y cuenta más de la historia de cómo este mono maldito mata gente simplemente chasqueando sus platillos. Que hay que decirlo, hay que hacer un paréntesis, el diseño de este personaje tuvo que cambiar para la película porque ni más ni menos que Pixar ya tienen el dominio del mono con los platillos aplaudiendo para la película de Toy Story y no podían usarlo, entonces tuvo que tener un tambor en esta película y a partir de ahora, así lo veremos, no podemos usarlo. Muchas gracias Pixar por echar a perder a un personaje. Pero bueno, aquí tenemos esta adaptación que ahora es hecha por Oz Perkins, a quien recordamos muchísimo porque el año pasado nos entregó Longlegs, una de las películas más odiadas y aclamadas, depende cómo la hayas visto, y que aparte sabemos que él es hijo de Anthony Perkins, el mismísimo Norman Bates en Psicosis de Hitchcock. Una adaptación que sí es un poco libre, hay que decirlo, en ciertas cosas, cambia muchísimo de la trama, pero que aparte es muy gore, splatter, como se le dice a este tipo de cine, que es mucho con humor negro y que deja en el aire pensándonos si funciona o no funciona por todos los permisos que se toma de cómo hacer hasta una narrativa dentro del cine. Yo critiqué muchísimo hace poquito Terrifier 3 porque no tenía historia. Y fue lo que más me molestó de esta película, que había mucha sangre, muchas vísceras, pero que no había historia. Aquí por lo menos hay algo de historia, pero es obvio. ¿Por qué? Porque está basado en una historia de Stephen King. Vamos ahora sí con la sinopsis. Hal y Bill, dos gemelos que encuentran un mono maldito propiedad de su padre, desatan una carnicería que los persigue a lo largo de su vida. Ya como adultos, los hermanos descubren que el muñeco resurgió después de años, por lo que deberán volver a juntarse y enfrentar las muertes que arrastra el mono, con el objetivo de destruirlo de una vez por todas. Hay que hablar primero de los cambios que hay en la historia, que hay muchísimos, pero cambios que también ya fueron como avalados por Stephen King. De hecho, Stephen King ya dijo que esta tiene una palomita para él, no como otras historias que han adaptado y que ha dicho él como que no, esa no está bien, como El Resplandor, vamos a decir una nada más como ejemplo. Bueno, esta sí ya dijo Stephen King que está bien. Es una aventura adaptar a Stephen King, sobre todo porque su estilo, la extensión y la mezcla de géneros que tiene es larguísima. Y aparte no es sencillo con un escritor que tiene tanto imaginario afuera. O sea, la gente que lee a Stephen King o que leemos a Stephen King, porque esta vez sí leí el libro, hay que decirlo, o la pequeña historia, podemos imaginarnos como nosotros queremos cada una de sus personajes, de sus historias, de sus tramas, etc. Entonces, que nos den gusto los directores cuando hacen sus adaptaciones es complicado. Pero vamos a hablar del guión. La misma trama corre de forma extraña desde el principio con personajes poco dimensionados, a diferencia de lo que podemos encontrar en el cuento corto, y la mala construcción de personajes no suma explicaciones que parecen muy necesarias desde el principio, porque empezamos con mucho gore, mucha sangre y con poca historia, poca referencia de lo que está sucediendo. Si bien la historia es divertida, hay que aceptarlo, los arcos son cansados. Mientras más avanza la historia, los arcos son muy cansados, aunque al final, en el tercer y último acto, todo termina por ser un poco más redondo y es aceptable, lo cual nos hace entender que la historia, por como está escrita, escrito también por Oz Perkins, no quiere ser convencional. Desde Longlegs nos los enseñó, que aparte es un director que ya tiene más trabajo, pero desde Longlegs nos enseñó que él no quiere ser normal, casual, que él va a tratar siempre de romper un poco la forma en la que está contada las historias sin ser tan explicativo, pero creo que aquí falla un poco porque sí es una historia que ya tenemos un poco enraizada, los que ya han leído esta historia de Stephen King o los muy amantes de Stephen King, y los que no se van a quedar un poco con el sabor de Longlegs. Lo que pasó en Longlegs que decían de que es que no sé qué está pasando, o sea, aquí no sé de qué va la historia, no sé si es un demonio, no sé si está alguien maldito, no sé qué está sucediendo. Aquí es algo más o menos parecido. No sé si este mono, que lo explican un poco pero no tanto, está maldito por su padre, está maldito por algo, por alguna maldición tal cual, no se termina de explicar, aunque al final sí es un poco redondo, pero no cuaja de la mejor forma. Eso nos hace irnos a las actuaciones, porque lamentablemente la forma en la que están
construidas los arquetipos, o construidos, perdón, los arquetipos de los personajes, nos hace ver que todo se rompe, sobre todo en estos gemelos, que cuando son niños, sinceramente ni siquiera anoté el nombre de los gemelos cuando son niños porque actúan muy mal, pero ya cuando son grandes los hace Theo James, que lo recordamos un poco porque salió en Divergente. Creo que es el papel que tiene más peso dentro de la historia, pero de ahí en fuera todos no tienen como dimensionalidades que aporten a que la historia avance de forma en la que sea concreta. Al contrario, hasta la forma en la edición parece que quiere que nos olvidemos rápidamente de quién es cada personaje, sus tíos, la gente que lo rodea, el hijo de uno de estos dos gemelos, como que hacen que se nos olvide rápido porque saben que no están construidos para ser memorables, salvo estos dos gemelos. ¿Quién más sale por ahí? Tatiana Maslany, Ronan Campbell y aparte un pequeño, no cameo, si sale unos 2-3 minutos, de Elijah Wood, que Elijah Wood sabemos que se centra o le gusta muchísimo integrarse a este tipo de proyectos. En Toxic Avenger, una película que no ha salido, por cierto, lo vimos que iba a estar por ahí, y aquí también. Entonces Elijah Wood sabe que se puede ir metiendo poco a poco, y a mí sinceramente Elijah Wood me parece un buen actor que ha sido olvidado muchísimo últimamente. Pero bueno, el apartado de las actuaciones, un poco olvidable, pero por la forma en la que están escritos, porque lo hacen bien, lo intentan hacer bien, entre tantas vísceras, gore y explotación y cosas así muy raras, lo hacen bien. La dirección de Oz Perkins, ya sabemos que ha hecho Oz Perkins. Longlegs hizo la de Gretel y Hansel también, y aparte otras cositas que ha dirigido por ahí, pero sí intenta transgredir un poco el cine gore, el cine de terror. Da la sensación de que puede hacer cosas mejores, claro que sí, y ojalá, en verdad, ojalá no se convierta en un James Wan. ¿A qué me refiero? A que se repita tantas veces su fórmula que ya sea muy cansada. A mí sí me dan ganas de ver lo que hace Oz Perkins adelante. No creo que esta sea una cinta así horrible, pero tampoco veo una dirección que me sorprenda. Veo una dirección buena de terror, sobre todo en algunas escenas en las que hay mucha sangre. Hay una parte, no es spoiler, en la que se ve una cara tal cual a cuadro, como si fuera una toma cenital, la que está cayendo y chorreando sangre. Eso se me parece bastante bien ejecutado, y hay cosas que están bien que me gustaría verlas más en el cine de Oz Perkins. La fotografía, que es mucho apartado junto con esto, de Nico Aguilar, el argentino, a quien recordamos porque hace poco hizo la fotografía para Pedro Páramo, y aquí nos enseña lo diferente que puede hacer con un imaginario de México, un México mágico, del realismo mágico, y aquí algo un poco más aterrador, que lo hace bien, se ve interesante, y sobre todo porque creo que cuando estamos hablando de gore, la forma en la que está puesta la cámara y la forma en la que está hecha la fotografía hace o no que se vea real o no, y aquí creo que es un apartado que lo hace bien. La música de Edo von Bremen, está raro su apellido porque no sabía si era alemán. Creo que ha hecho más cosas, pero aquí es su cinta como más conocida. No por ser la más conocida va a ser la mejor, pero creo que sí lo hace bien, sobre todo en la forma en la que no mete sonidos como de piano o violines típicos de película de terror, aunque siendo bien sinceros también me parece un poco olvidable. Tengo amigos que aman muchísimo a Stephen King y que les encantan todas las películas, odian La Torre Oscura, pero aman Carrie, por ahí va la cosa, y me dijeron que esta película es una de esas que quedan en medio, que está bien, pero que tampoco es como la historia tal cual nos lo hubieran contado. Yo que leí el cuento, tanto el corto como el extenso, sí hay muchísimas cosas que se tomaron como libres para tomar la historia, pero es una nueva adaptación que no falla del todo. Nos presenta un personaje que queremos seguir viendo, a este mono maldito, y que si me preguntan, para mí la calificación es un 6.9. No es horrible, no es lo peor que he visto en la vida, es una película muy corta que si quieres sentarte a palomear un rato está bien, pero si la quieres ver como algo muy serio, pues no te la tomes tan en serio porque no va a funcionar por ahí.